de aceptar venir al primer ciclo que hicimos, cuando vimos que había muchos inscritos, abrimos un segundo, con la esperanza de repetir los oradores, que eran muy buenos, pero pensando que algunos no podían, que hay gente muy ocupada. Algunas tienen consultores, pero dejados, tienen actividades, respuestas. Y bueno, los tres aceptaron venir, así que yo le agradezco a la doctora enormemente, es una generosidad muy grande y son los actos de servicio que están anotados. Arriba están, y no solo acá también abajo nos están anotados. Así que bueno, lo dijo con la doctora. Gracias. Yo creo que este tema nos moviliza mucho a los que venimos trabajando hace años como hormiguitas. En este momento ha saltado como volcán en una ebullición muy grande. Le contaba recién al doctor Quintana que, bueno, que tenía a la misma hora 2 charlas y yo me había comprometido antes con esta. Nos hemos juntado un grupo numeroso de médicos a trabajar en esto. Yo también estoy en ese... Más de 300 ya. Bien. Bueno, lo cual es una alegría saber que, aunque sea cuando el agua llega al cuello, por lo menos hay movilización. Y esta va a ser una movilización importante. O sea, un poquito lo de la charla venía de antes y ahora es ebullición. Porque dije que hace tiempo que estoy trabajando en esto. Yo estoy en Proyecto Esperanza, que es un programa de sanación y recuperación de la mujer que ha pasado, del hombre que ha pasado por situación de aborto. Estamos en el Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA y con agentes que trabajan en todo el país, en distintos lugares. Ahí es donde nos reunimos, hacemos las capacitaciones, a veces hacemos supervisiones. Y ya hace casi 6 años que estamos trabajando allí. Yo estoy como psiquiatra consultora del equipo y ayudo a los casos que son complicados. A ver, tanto de la persona que consulta como de la gente que está, no son terapeutas, son agentes pastorales los que trabajan, voluntarios. Y a veces hay situaciones como que son complicadas de manejar, trabajamos en grupo. Bueno, supongo que habrán estado oyendo los 500 comentarios que ha habido en estos últimos días acerca de lo que es el aborto. El aborto provoca consecuencias en todos los ámbitos de la vida de la persona, en el personal, en el biológico, en el psicológico, en el espiritual y en el social. En el social, tanto en el familiar como en la sociedad extendida. Les voy a ir explicando por qué. En el biológico hablábamos recién, de los temas biológicos, que todavía me va a pasar más materiales porque hay más investigaciones desde la biología. Yo lo decía, que desde el primer momento de la concepción hay una impronta en el cerebro de la madre del embarazo. Si no existiera, el organismo de la mujer reaccionaría como expulsando un cuerpo extraño. Ustedes vieron cuando tienen una espina o cuando tienen algo extraño, que hay toda una reacción inmunológica en el organismo para sacarlo, como cuando viene una bacteria, hay fiebre y hay toda una reacción. Es el único momento en que hay un cuerpo, entre comillas, extraño, y que en vez de rechazo se genera una contención, un acogimiento, y ese huevo fecundado, ¿sí?, es implantado y va creciendo dentro del útero. Y en el cerebro, desde el momento 1, o sea, cuando se fecunda, ya aparecen las órdenes para proteger y para cambiar a esta mujer en su identidad. La mujer cambia automáticamente de ser hija, como venía siendo hasta ese momento, a ser madre. Y este cambio de identidad permanente ya cambió. Ya hubo un mensaje, una huella, una impronta. Y eso hoy está certificado biológicamente por neurólogos y todos los estudios de neurociencia. Los psiquiatras, los psicólogos lo decíamos desde la clínica porque veíamos como una mujer con una pérdida precoz de un embarazo, una pérdida espontánea, llega a los consultorios y dice: yo ya soy madre, ¿ahora qué hago? No tengo con quién. Entonces lo veíamos desde lo emocional. Hoy lo comprobamos desde las neurociencias y la neurobiología. Entonces nos da como más fundamento a todo esto otro que decimos, que el aborto genera una situación de mucha violencia en la mujer también.
Nunca es positivo el efecto del aborto, siempre es negativo. O sea, aunque se quieran promover falsas ventajas con el alivio y la liberación de un embarazo no deseado, estas ventajas pueden llegar a ser un alivio transitorio, pero lo que van a traer después son consecuencias negativas. Al decir de uno de los investigadores, el profesor Wilke, decía que es mucho más fácil sacar un bebé del útero de la mujer que de su pensamiento. Las motivaciones que existen para el aborto las podemos agrupar en un alto porcentaje en motivaciones sociales, 20% económicas, familiares, 50% de salud, personales. Y acá voy a tocar un tema a veces álgido, porque hay mucha propaganda de qué pasa con la mujer violada. Son menos del 2%. Uno, porque la mujer violada es raro que quede embarazada, porque el organismo sí genera un rechazo ahí por la situación de tensión, de violencia, de angustia, y es muy difícil que se produzca un embarazo. Hay embarazos por violaciones reales. Es muy bajo el porcentaje. Y dentro de esas mujeres violadas que quedan embarazadas, es menos del 2% de lo que son los abortos en general. Las mujeres violadas no recurren al aborto como solución, porque sería tras llovido mojado, una herida atrás de la otra. En general es una mujer que ha sufrido un acto violento, pero no es una mujer que no sepa lo que es un embarazo, lo que es su cuerpo, lo que es su hijo. Entonces, muy pocas veces decide abortar. Hoy, si nosotros hacemos una estadística de cuántos abortos por violación hay en los hospitales públicos, es el 99%. ¿Por qué? Porque no hay comprobación de que fue violación. Llega cualquier chica de cualquier edad embarazada que quiere abortar y dice fui violada. En el hospital no tienen obligación de hacer un examen de violación. Ni siquiera si hubo denuncia. Ante la sola impresión de que fue violada, se hace el aborto. Se implementa el famoso protocolo. En provincia es muy rápido el trámite, en capital es un poquito más lento, pero en provincia automáticamente sale la orden de realizar el aborto. ¿Cuántos de esos son violaciones? En general, por esto lo decía también con lo de la mujer violada, quienes no tienen estructuras sólidas de personalidad relativizan el valor de la vida propia de los demás y esto genera confusión en las decisiones de cuidados y prevención de la salud de la sociedad. El tema del aborto tiene mucho que ver como un círculo vicioso. Quienes abortan promueven el aborto y la violencia. La violencia promueve abortos. Esto es porque está fundamentado en ciertos mecanismos de defensa que se ponen en juego. Ustedes saben que el aparato psíquico, las emociones se manejan con ciertas defensas emocionales, como decimos, de huida, la negación, la disociación, sobre todo son los fundamentales que entran en juego en el momento del aborto. ¿Por qué? Porque hay que disociar. Si nosotros tenemos como instinto el de vida y el de conservación, yo acá no tengo que pensar que eso es vida para matarlo, que no es un hijo, es un coágulo, es un grupo de células, es algo que no importa, no tiene vida, no es persona, no tiene... es una negación y disociación. La disociación, a ver, usada sanamente, es la que usa el cirujano cuando va a cortar a una persona. Si piensa que si le duele, que si sangra, que no lo corta nadie y no hay un solo cirujano que opere. Es lo que usamos todos los profesionales cuando vamos a trabajar y aunque hayamos tenido una situación dolorosa, problemática, personal, llegamos a la oficina, al lugar de trabajo y acá no pasó nada. Eso es una disociación operativa, para que entiendan cuál es el mecanismo. Uno no anda cargando con los problemas todo el día en su trabajo. Los deja de lado, porque si anda todo el día con eso, no puede trabajar. Hay veces que nos inundan tanto y nos tomamos algún día de licencia por alguna situación. Pero si no, lo que hacemos es una disociación operativa, es sana. Lo que hace en este momento una mujer que aborta, o el hombre que promueve el aborto, o la madre que lleva a su hija a abortar, es una disociación, pero es una disociación patológica. Estoy negando y apartando el valor de esa vida y de esa situación. No va a pasar nada, es más fácil, es una solución.
¿Cuáles son los síntomas que aparecen posaborto, que son los que nosotros estudiamos? Y algunos que hasta nos han borrado del manual, nos niegan una entidad que se hablaba del síndrome posaborto. Hoy no podemos hablar del síndrome posaborto, del manual de diagnósticos que nosotros nos regimos por el famoso DSM-5, conocerlo, lo habrán oído, o en algunos escritos lo ven y dicen que habrá querido decir este psiquiatra. Para manejarnos con nomenclatura universal usamos ese manual de la Asociación Americana de Psiquiatras. Entonces es una terminología universal y todos ponemos un diagnóstico en base a eso, y es como que tenemos la categorización de todas las patologías. El síndrome posaborto en la última edición desapareció. Entonces, si nosotros lo tenemos que diagnosticar, lo tenemos que poner como síndrome por estrés postraumático, cuyo estresor es el aborto. Pero no le podemos dar una entidad nosológica a esa patología. La presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuando hicieron la revisión del manual, es abortista, pro aborto, manifiesta públicamente. O sea, no hay mucho misterio por qué lo sacaron. Se sabe que fue por esa causa. ¿Cuáles son las patologías que vemos? La más grave es la psicosis posaborto. Es como esa psicosis puerperal, la de la mujer que pierde el control y entra en un cuadro psicótico de pérdida de la realidad, y ese es casi inmediatamente ha producido el aborto. Es grave y tiene una duración hasta de 6 meses con tratamiento. El estrés por aborto, que ese lo tienen todas las mujeres porque es una situación estresante, buscado, no buscado, pro aborto, en países legalizados, aceptados culturalmente, socialmente, que se supone que disminuye el sentimiento de culpa o lo negativo o la presión social. El estrés ocurre igual. ¿Por qué? Sí o sí es una intervención, ya sea quirúrgica o química, con una noxa sobre el propio organismo. Entonces, eso genera una situación de estrés. Este estrés aparece entre los 3 y 6 meses posaborto. O sea, la situación de estrés y el cuadro de estrés traumático nunca es inmediato. En general aparece un tiempo después. Por eso hay veces que cuando nos consultan para hacer algún apoyo posaborto, nosotros decimos que mientras hacemos una contención, pero el verdadero tratamiento empieza unos meses después, porque hay que esperar a ver qué tipo de cuadro aparece. Hay mujeres que terminan el aborto y entran en una crisis de angustia, no marcha atrás. O sea, el aborto mató, no hay marcha atrás. Y empiezan en ese momento, no hacen una psicosis, sí hacen episodios de síntomas posaborto, que esos son o inmediatos o quedan latentes hasta varios años después. O sea, hay muchas mujeres que consultan varios años después, hasta 10, 15, 20 años después. ¿Por qué? Estas que consultan tan tarde es porque estos mecanismos que yo les explicaba antes, de negación y disociación, los han mantenido con mucha fuerza. Han hecho muy buen uso de esos mecanismos y han podido mantener eso, no en la conciencia, fuera de la conciencia, sin que perturbe tanto aparentemente. Es como un iceberg. Uno ve algunas cosas, no ve el resto. Porque cuando empieza a preguntar en situaciones de la dinámica de su vida, en cómo está, y ve que hay sentimientos de fracaso, de autorreproche, pesadillas, insomnio, flashbacks. Los flashbacks son esos recuerdos que se nos aparecen a nosotros a veces en imágenes cuando han tenido una situación traumática desagradable, que uno se acuerda o del robo, o del tirón, o del choque, o el incendio, o el bochazo del examen. Algo que ha sido negativo y traumático y se aparece como una escena. Eso es un flashback traumático, el bochazo del examen. Y te acordás de la cara del profesor, te acordás de la situación, te sentís mal. El número de unidad, Todo. ¿Y por qué no la habré leído mejor? Ahí viene el autorreproche.
¿por qué no leí la letra chiquita si yo sabía que era verdad? Eso es un autorreproche. Las mujeres que abordan dirían este autorreproche, ¿por qué no hice otra cosa? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué no busqué otra cosa? ¿Y por qué no pedí ayuda? Y ese es el autorreproche, ¿sí? Doctora, ¿esto se da también si el aborto es espontáneo? En el aborto espontáneo se da en un tenor menor. Porque está estudiado que también existe como un reproche en el aborto espontáneo, es no fui lo suficientemente buena como madre. De eso hay varios estudios hechos por ese lado. Y que hay veces que los obstetras no dan el tiempo necesario de duelo y dicen, vas a tener otro enseguida, queda embarazada y ya está. Y queda ese sentimiento de muerte y a veces genera una impronta en el embarazo siguiente. Sí, en menor medida aparecen los mismos síntomas. O sea, nosotros hemos trabajado también con abortos espontáneos con este mismo programa. Sí. Cuando se da lugar y hay un acompañamiento y el obstetra acompaña y la familia acompaña y hay una elaboración de duelo, en general los síntomas no aparecen. O sea, lo más grave y por lo que aparece en esta sintomatología posaborto es porque es un duelo trunco. No hay un reconocimiento de la vida, no hay un reconocimiento del ser, no hay un reconocimiento de pérdida, no hay un reconocimiento verdadero de muerte en la mayoría. Si ustedes han perdido algún ser querido, han visto lo que es esa tristeza, lo que es ese dolor y el tiempo que lleva elaborarlo y que uno necesita hablar, sentirse consolado, sentirse acompañado para poder elaborar, y después de la tristeza, de la ausencia, del extrañar, uno pasa a recordar y recupera a la persona perdida en los recuerdos, en que mi abuelita hacía tal cosa y me regalaba esto y me acompañaba acá, y uno lo recuerda con afecto, es como que recupera el ser perdido con un afecto actual real, aunque no tenga la presencia. En el aborto eso está totalmente trunco, no hay permiso para. Parte de lo que es el tratamiento es la recuperación de ese bebé muerto para poder elaborar un duelo. ¿Qué es entonces el síndrome posaborto? Como para resumirlo, es un conjunto de síntomas observables clínicamente que pueden ser evaluados sin dificultad en las mujeres afectadas. Algunos aparecen en forma inmediata, como les decía, al mes de realizado el aborto, y otros varios años después. Los que primero investigaron fueron en 1992, Vincent Roux, que es el que hoy se dedica a investigar los efectos del aborto en los hombres y va a venir a la Argentina el mes que viene. Y Philip Ney, que es un canadiense, que es el que más describió todo lo que es el síndrome posaborto en mujeres y en los familiares y en los niños sobrevivientes. Él describe también el síndrome del sobreviviente. ¿Qué es esto? Los otros hijos nacidos antes o posteriores al aborto. En esta mujer que ha realizado un aborto se rompe el vínculo más íntimo con la vida y con el hijo, y eso lo traslada al resto de los hijos. Entonces hay una dificultad en el apego, en el trato, en el vínculo con los hijos que tuvo antes o con los que aparecen después del aborto. Hay como una percepción de alguna situación de muerte. Cuando hay abortos espontáneos, los chicos hay veces que lo perciben aunque no se hablen, y cuando se habla abiertamente en la familia que esa mamá perdió algún embarazo, es como que se elabora y se disminuyen esos síntomas negativos. Cuando hay un aborto no, porque no se habla. Pero hay una vivencia de muerte y de vínculo no completo, no roto. Muchas de estas mujeres tienen dificultad en proteger, acoger, ayudar a los otros hijos. Es como que son expulsivas con todos los hijos. Como que crezcan rápido, que se vayan rápido, no cuidarlos, no protegerlos. A veces hay varios accidentes de los niños porque son desprotegidos. O chicos con síntomas depresivos severos desde pequeños y que a veces no se dan cuenta por qué, hasta que empezamos a investigar un poquito qué pasó con las muertes.
Y hay un sentimiento, si se enteran de los abortos, hay como un sentimiento de culpa muy fuerte. Por esto de, a mi hermanito lo mataron y yo estoy vivo. Entonces es un cuadro complejo. Y en las personas que participan en el aborto, no sé si vieron algunos de los escritos o videos del doctor Bernard Nathanson, que es como más lo expresa, dirigía clínicas de aborto y cuando aparecieron las ecografías y vio que era lo que estaba haciendo, se dio vuelta totalmente y hoy es activamente antiaborto. Pero él decía que las pesadillas, las dificultades, los trastornos de ánimo, o sea, hay muchas de las personas que intervienen en abortos que tienen estos síntomas posaborto también. Comentaba la vez pasada que hay unos trabajos que se presentaron en Holanda que se veía que en la búsqueda de personal para algunas clínicas ponían específicamente que enfermeras que hubieran participado en clínicas de aborto no, porque sabían que quedaban con trastornos del estado de ánimo. Eso estaba en uno de los trabajos que presentaba Holanda, donde es legal, donde está permitido, donde se supone que está aceptado. O sea que ellos reconocen el daño posaborto. En muchas de las clínicas de Estados Unidos, la mujer que va a abortar tiene que firmar el consentimiento de que pueden llegar a aparecer síntomas posaborto. ¿Por qué? Porque tuvieron tantas demandas de síntomas posaborto que hoy ya aparece como consentimiento firmado. ¿Eso se puede acceder a ese material? Sí, lo googleas en todo lo que tiene que ver con aborto. Qué interesante, porque ellos mismos reconocen. O sea que Sí. daño. Sí. Siendo legal, ¿no? Sí. Principalmente en Estados Unidos. Sí. Y en algunos otros lugares del mundo también está reconocido. Pero esto era específicamente en Estados Unidos, en varias clínicas hay que firmar el consentimiento. O sea que es un riesgo. ¿Por qué? Porque es innegable los síntomas posaborto. Entonces, en beneficio del tema de salud pública y de costos y gastos, si uno lo mira nada más que desde ese ángulo también, esto es carísimo. Porque todos estos tratamientos psiquiátricos y de sostén y de acompañamiento que dicen el aborto legal y seguro, es carísimo. Porque todas estas mujeres necesitan tratamiento y acompañamiento. El porcentaje es alrededor, en algunos lugares varía, entre el 60 y el 75% que se produce el síntoma posaborto. O sea, es alto el porcentaje en que aparece. En estas mujeres que no aparece, habría que hacer un seguimiento a largo plazo, y es esto que yo les digo, si funcionan bien los mecanismos de disociación, no van a aparecer los síntomas. ¿A qué va llevando estos mecanismos de disociación? A una deshumanización. Porque para poder sostenerlos, yo me tengo que desconectar cada vez más de los sentimientos, de lo afectivo, de lo humano, y lleva a mayor violencia. Creo que todas las marchas pro aborto son violentas, porque hay que ser violento para sostenerlo. Entonces se va generando una violencia familiar y social. Pero que yo les dije que no solo era la persona y la familia, los vínculos más cercanos. Esta violencia se traduce en episodios de ira, de mal humor, de maltrato, de abuso. Y ahí es donde se perpetúa como un triángulo cruel, porque es abuso, aborto, violencia. Abuso, aborto, violencia. Y es difícil romper ese círculo. Tiene algunas situaciones colaterales, los daños colaterales, que vamos viendo que estas situaciones de abuso y estas situaciones de violencia de alguna manera también promueven la eutanasia, la violencia social, se favorece la guerra, más adicciones, más alcoholismo, más abuso, más violencia, más aborto. Y si el aborto lo que hace son vínculos cada vez más desafectivizados que deshumanizados, más violencia, más deshumanización, más despersonalización,
Y es lo que vemos en muchos de los países donde el aborto es legal y aceptado. O sea, se va extendiendo como mancha de aceite. Los efectos negativos no son solo los síntomas que aparecen en la mujer. De los trastornos, para leerle la lista, hay sentimientos de culpa, remordimiento, vergüenza, pérdida de autoestima, autorrechazo, incapacidad de perdonarse, inestabilidad emocional, trastornos conductuales como desórdenes alimenticios o sexuales, problemas de relación, aislamiento social, falta de interés y atención por el trabajo, abuso de alcohol y consumo de drogas. Aceptación de relaciones interpersonales abusivas, o sea, a veces son abusadores y a veces son abusados. Las dos cosas. Es como que es difícil mantener una personalidad fuerte y coherente. Otro de los signos que aparece con mucha frecuencia es todo lo que tiene que ver con el momento y el hecho del aborto. Nosotros los llamamos los conectores. Sí, contaba una mujer que cuando había ido a realizarse el aborto, la enfermera que participaba tenía una pulsera con campanitas. Ella cada vez que oía una campanita o veía una pulsera que hacía ruido, entraba en un ataque de pánico, hasta que se dio cuenta y pudo acordarse que tenía que ver con aquella situación. Se han visto la pulsera y ella entraba en un ataque de pánico, no entendía qué le pasaba, pero la pulsera le hacía miedo. Una vez que lo pudo unir con el recuerdo, terminaron los ataques de pánico. Lo otro es las ideas recurrentes de muerte o los sueños con bebés muertos, con chicos muertos, con personas. Acá también depende de qué técnica de aborto se haya usado. Cuando son las de succión o son las de bebés destrozados, ahí sueñan mucho con pedazos de cuerpo, con bebés rotos o mutilados. Después mucho de lo que tiene que ver con el ambiente médico, fobias a determinados ambientes o a determinadas situaciones, o los olores, a los antisépticos o analgésicos. Eso va generando como síntomas negativos. El síndrome del aniversario. Esto es cuando se produce el aniversario de lo que fue la fecha del aborto o lo que sería la fecha de nacimiento de ese bebé abortado, ahí aparecen cuadros de angustia y de depresión severos. Y se van repitiendo. Yo no sé por qué en esta época del año me pasa siempre esto, no sé por qué en esta época del año me pasa siempre esto. Uno va investigando y en esa época del año, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el episodio? O todos los años me acuerdo cuántos años tendría ese hijo si hubiera nacido. Los síntomas depresivos y ansiosos de dolor, pesar, tristeza, angustia, llanto, ideas y tendencias suicidas. El porcentaje de tendencias suicidas varía donde se han hecho las investigaciones, pero es más del 40%, que tienen ideas o intentos de suicidio. Los trastornos de pensamiento, que eran estos flashbacks, y las reacciones imprevistas, que son estas de aniversario. En el hombre los síntomas tienen que ver más con una autodesvalorización, con sentimientos de ira, con depresión y cuando lo conectan, que tiene que ver más con el embarazo, con culpa. Pero sobre todo son trastornos de conducta en la esfera de la violencia y la ira. Mucha furia. Algunos, esa furia les impide llevar adelante un trabajo exitoso y tienen varios fracasos laborales. Porque se pelean con el jefe, porque se pelean con los compañeros, porque son intolerantes. Entonces consultan a veces